just a little shoes clap and dance while the man go to get it. Baba, 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 pam, pam. Bienvenidos nuevamente a Semanario. Es indudable que la Argentina, que nuestro país está viviendo el momento más frágil de la pandemia. Esto se hace patente cuando uno mira los números de contagios que terminan siendo récord, también el número de fallecidos. Por lo tanto, el tomar decisiones acordes, concretas y las mejores está en manos justamente del gobierno nacional. Miguel Ángel Toma es ex titular de la CIDE, ex diputado nacional, y a quien ya lo sumo a la conversación para que nos dé justamente su parecer, principalmente sobre el manejo de la pandemia por parte del gobierno. ¿Qué tal, Miguel? Gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que el manejo de la pandemia no ha sido el mejor, sin duda. El gobierno ha tenido yerros muy significativos. Desde ya y en un principio una medida de exclusión y de encierro demasiado extensa, que no solo agotó económicamente al sistema productivo, sino también ha afectado psicológicamente a la población. De manera que la extensión, que no terminó por resolver el problema, por el contrario, se produjo una segunda ola que, como estamos viendo, tiene un impacto muy grande. Y esto se debe básicamente a que no se tomaron las medidas correspondientes que, junto con la exclusión, permitieran la vacunación. La exclusión sola, que es una medida medieval, el encierro, tiene sentido, y lo hemos visto en otras partes del mundo, cuando en el interín se produce la vacunación. Entonces, de lo contrario, no hacer las dos cosas en conjunto, aislamiento y vacuna, lo único que hace es patear el problema para adelante, y es lo que estamos viendo ahora con esta segunda ola. Por eso también se ha planteado seriamente la investigación. Incluso hoy la Auditoría General, o ayer, viernes, la Auditoría General de la Nación ha planteado desde el punto de vista institucional una serie de requerimientos al Poder Ejecutivo para establecer claramente qué pasó, por ejemplo, con la no contratación de la vacuna de Pfizer. De manera que, insisto, toda exclusión, todo encierro tiene sentido si se producen tres cosas. Primero, la vacunación. Segundo, los testeos. Y tercero, mejorar ampliamente el sistema de salud, especialmente lo que son las unidades de terapia intensiva. Todo esto no ha sido lo mejor que se esperaba. Ahora, en un principio, y lo llevo al 2020, era posible de alguna forma, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, errarle porque mucho conocimiento acerca del comportamiento del virus no había. A medida que empezó a pasar el tiempo, bueno, uno ya tuvo más material para poder tomar decisiones más concretas. ¿Por qué cree que no se hizo las cosas como corresponde? ¿Qué otra cosa puede haber jugado para evitar a lo mejor algo más concreto en relación a la adopción de nuevas vacunas, a la compra de nuevas vacunas u otro tipo de decisiones que se debió tomar? En primer lugar, hubo un análisis inadecuado del tiempo de la pandemia, del tiempo de la exclusión o del aislamiento. Sí. ¿Por qué? Porque solamente se escuchó la opinión de los infectólogos. Tendría que haber habido un equipo interdisciplinar, que hubiera también psicólogos, sociólogos y también economistas, para evitar el impacto negativo que implicó sobre la conciencia de la gente y sobre el sistema productivo. Primer punto. El segundo punto, vinculado a la no negociación adecuada para la compra de vacunas, ahí es donde está la gran duda y la sospecha que sobrevuela sobre muchos sectores de la sociedad. Es ¿por qué no se cerró el acuerdo con Pfizer? Se dice que hubo cláusulas inaceptables. A ver, tan inaceptables que las aceptó Brasil, que las aceptó incluso México, sí, Chile, Perú. Es decir, son tan poco nacionalistas y protectores
de su propio interés estos países que sí arreglaron un acuerdo con Pfizer y no nosotros? ¿Qué pasó en el medio? ¿Por qué se jugó solamente a la contratación con Oxford AstraZeneca, donde en el medio había un empresario amigo, vamos a decirlo con nombre y apellido, que es Hugo Sigman? Se pagaron 54 millones de dólares para la vacuna Oxford AstraZeneca. No entró una sola vacuna de Oxford AstraZeneca. Las que entraron al país entraron por el sistema COVAX, pero no entraron porque el laboratorio de Sigman hizo acuerdo con los mexicanos, nos proveyeran de las vacunas que tenían que entrar. De manera que si se hubiera hecho un acuerdo con Pfizer, con Oxford AstraZeneca, con Sinopharm, con CanSino, como hicieron muchos países, un mix de ofertas que se contrataron, hoy tendríamos muchísima más gente vacunada y tendría sentido entonces la exclusión que se está planteando. De lo contrario, mi temor y el de mucha gente es que simplemente se esté barriendo la basura debajo de la alfombra y no avanzando en serio en la resolución del problema. Bueno, hay una parte de la sociedad y una parte importante que no le termina de perdonar al gobierno nacional, digamos, el mal manejo en la compra de las vacunas. ¿Qué peso puede tener justamente esta sensación en las elecciones legislativas que se van avecinando? Bueno, evidentemente el haber jugado mal con la salud de la gente impacta muy fuerte en la percepción que tiene la sociedad de la gestión de gobierno. Y cuando llega una elección, todos sabemos que es el momento en que la sociedad expresa su acuerdo o su desacuerdo con el manejo de las políticas que ha desarrollado esa administración. Mi temor es que acá se esté haciendo una especulación. Y en esto quiero ser muy enfático. No vaya a ser cosa que se está demorando el ingreso de la vacuna o la distribución para su aplicación de las vacunas, con la idea de ir llegando lo más cerca posible a la elección. Es decir, alguna manera de pensar votos por vacuna o vacuna por votos. Porque si así fuera, estaríamos frente a una especulación de naturaleza electoral imperdonable, porque las vacunas hay que ponerlas ni bien llegan, porque no se puede jugar con la salud de la gente, porque no se puede especular electoralmente con el hecho de que una vacuna puede mejorar la percepción de la gestión de un gobierno y simplemente se la demora porque se lo quiere hacer cerca de una elección para que la gente lo tenga presente. Bueno, yo quiero ser muy enfático en esto y advertir este riesgo. Bueno, y bien que hace de advertirlo, yo directamente a esa situación ni siquiera quiero ponerla en plano porque no puedo creer una locura así, aunque nada más alejado muchas veces, ¿no? Han sucedido cuestiones que tienen que ver justamente con jugarretas para poder obtener algún tipo de votos. Digo, ¿no? ¿En qué lugar se centra la oposición? Hay una oposición desordenada que no termina de hacer un frente común e importante, ni en el manejo de la pandemia, ni como oposición misma, ¿no? Y en cuanto a las elecciones que vienen, digo, ¿cuál es el lugar que ocupa? En primer lugar, lo que quiero aclarar es que lo que acabo de señalar respecto de vacunas por votos es un riesgo. Es un riesgo al que hay que alertar para que no ocurra si es que a alguien se le está ocurriendo la idea de manipular esto, en primer término. Claro. Por eso soy muy enfático en recalcar este tema. Con respecto a la oposición, me parece que ha habido algo que es importante, que se ha logrado, que es mantener la unidad, independientemente de las diferentes opiniones o actitudes que pueda haber respecto de algunos temas. Me parece que ha habido, desde este punto de vista, en la coalición opositora, una amplitud, un abanico importante de opiniones y de puntos de vista, pero todas dentro del mismo marco, que es llegar juntos a una elección, porque yo en esto quiero también ser muy enfático, cuando se llega a una elección, y más en estas circunstancias, va a haber una gran polarización. Por eso, la unidad de la oposición es un valor fundamental, porque es quien va a confrontar con un oficialismo que también tiene profundas diferencias, pero que sin duda va a llegar unido a la elección parlamentaria. En este marco, lo que creo que es funcional al gobierno, esto es al oficialismo de hoy, algunos sectores que plantean que puede haber una tercera vía, es decir, una opción diferenciada de la oposición o del oficialismo. En general, como ya la hubo, ¿no? Como ya la hubo en algún momento y bueno, se termina disolviendo, pero ya hubo un intento de tercera vía también.
Por supuesto, y si quiere le ponemos nombre y apellido. En la última elección, esa tercera vía fue expresada por el grupo de Roberto Labaña. Así es. Y por lo tanto, esa cantidad de votos, lo hemos medido por encuestas, terminaran siendo votos que si no hubiera habido esa tercera vía, no iban al frente de todos, iban para Juntos por el Cambio. De manera que hubiera sido muy distinta por ahí el resultado de la elección. No vaya a ser cosa que hoy se esté especulando que en esa tercera vía lo que en realidad se está encubriendo es un apoyo indirecto al actual oficialismo. Y si usted se fija en los diputados que entraron por el grupo de Roberto Labaña, algunos de ellos terminaron siendo funcionales y votando, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura, nada menos, a favor de proyectos del oficialismo que afectaban evidentemente la independencia de la justicia. Por ejemplo, podríamos poner otros ejemplos, pero me parece que este es bastante significativo. Sí, y concreto también. Mire, Ángel Toma, gracias por esta charla. Siempre nos interesan las distintas visiones acerca del manejo del gobierno de la pandemia y de lo que no tiene que ver con la pandemia, ¿no? Aunque poco y nada ha podido hacer porque estamos atravesados por una situación que es caótica, que es crítica para cualquiera al cual le haya tocado justamente gobernar en un momento como este. Sin duda, es tal cual. Pero de todos modos, bueno, yo le agradezco la oportunidad y a través de ustedes, que es un programa muy visto, hacerle llegar un gran abrazo a todos los cordobeses que, igual que los que estamos acá en Capital y en Provincia de Buenos Aires, estamos pasando una situación de pandemia muy complicada. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por la charla. Bueno, les voy a contar quién fue la ganadora de la famosa picada Gulú. La vamos a poner en pantalla para que sepan, Graciela. Ahí está, el documento termina en 986 y ponemos ya mismo en concurso el sorteo, la nueva posibilidad de hacerse de esta super picada gourmet de Gulú. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ahí va la frase. A ver, Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Va de nuevo entonces, ¿quién dijo? Dios ha puesto el placer tan cerca del dolor que muchas veces se llora de alegría. Responden en Instagram y ya están participando. Hacemos la primera pausa, ya venimos.